con nuestras exposiciones del capítulo 3 del libro o el Evangelio según San Mateo. Vamos a seguir el Evangelio de Mateo hasta donde Dios nos permita concluir Mateo. Y a través de las exposiciones del Evangelio de Mateo, esperamos que cada uno de nosotros poco a poco vaya entendiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hemos leído Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, y voy a leer este pequeño pasaje con algunos ajustes que he hecho a la traducción para que se entienda mejor en algunas palabras. Dice así: Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: Permítelo ahora, porque nos conviene que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Tan pronto como fue bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, este bautismo de Jesús nos hace pensar en la importancia que tiene el bautismo para todos los creyentes y también a los que ya hemos sido bautizados, que estamos unidos a Cristo, y que este bautismo simboliza la limpieza, el lavado de los pecados que Cristo con su sangre ha hecho en nosotros. Nuestro Dios y Padre, le suplicamos que bendiga esta lectura de su palabra y la exposición de ella también. Le suplicamos que abra nuestros corazones y nuestras mentes y nuestro entendimiento para comprender el mensaje que nos da a través del bautismo de Jesús, y también que incline nuestras voluntades a la obediencia a su palabra, así como Cristo con toda humildad se sometió y obedeció al Padre Celestial. Denos también a nosotros ese espíritu obediente para con nuestro Dios. En el nombre de Jesús le agradecemos, Padre. Amén. Este es un pasaje muy corto, 13 al 17, o sea, son 5 versículos. Pero podemos estructurar este pasaje en 3 partes. En la primera parte, que corresponde al versículo 3, nos habla del plan de redención de Dios motivó a Jesús a venir a ser bautizado por Juan. En otras palabras, Jesús no vino por curiosidad, vino conforme a un plan que Dios le había establecido para su vida. El versículo 13 nos enseña eso. Los versículos 14 y 15 nos hablan de la obediencia a la justicia de Dios como que se impuso. Y entonces Juan dejó de impedir el bautismo y le aplicó el bautismo a Jesús. Y en el versículo 16 y 17, Dios el Padre proclamó a Jesús como el Hijo de su amor, o su Hijo amado, como dice algunos textos. Esas son las 3 partes en que está organizado este corto pasaje. Entonces, vamos a exponer primero el versículo 13. El plan de redención de Dios motivó a Jesús a venir a ser bautizado por Juan. Cuando hemos visto el capítulo 2, versículos 1 al 12, vimos que
Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán a mucha gente, una gran multitud venía. Y vinieron también a él un grupo de representantes del Consejo de Justicia y de Gobierno de Jerusalén, que se llamaba el Sanedrín. Estos dos partidos más importantes e influyentes ahí eran los saduceos y los fariseos. Y Juan el Bautista les lanzó una serie de advertencias muy fuertes. Les dijo que el que viene después de él era más poderoso que él, se refiere al Mesías, y que el Mesías tenía el aventador en su mano y que limpiaría completamente su era, que recogería el trigo en el granero y que quemaría la paja en el fuego que nunca se extingue. Así les advirtió él a los saduceos y fariseos. Entonces seguramente la gente que escuchó este mensaje, al llegar el Mesías, esperaban que Jesús hiciera exactamente eso, literalmente. Pero Jesús no lo hizo así. Entonces mucha gente se habría decepcionado al ver que no se cumplían exactamente y literalmente los anuncios de Juan el Bautista. Jesús no estaba presente ahí cuando Juan dijo ese mensaje de juicio y de salvación al mismo tiempo. Jesús todavía estaba a 113 kilómetros de distancia del Jordán, en la región de Galilea. Entonces, Mateo conecta la llegada de Jesús con los anuncios de juicio de parte de Juan el Bautista. Y dice, y entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Para ser bautizado por él indica propósito. Es decir, Jesús llegó con la determinación de que Juan le bautice y había caminado 113 kilómetros desde Nazaret, donde Jesús estaba viviendo, 4 días a pie para ser bautizado por Juan. Nadie hace un viaje de 4 días simplemente para cumplir un ritual, ¿verdad? Eso es el camino desde aquí a Selendín. Si uno tiene experiencia de caminar, 4 días toma de aquí hasta allá. Bueno, ahora es un poco más fácil. Hay carretera, o sea, en 2 horas o 2 horas y media uno ya está en Selendín. En los años 20 no era así, se tenía que caminar y parar en varias partes. Entonces Jesús, después de un largo viaje hacia el Jordán para ser bautizado por Juan, nos muestra aquí Mateo que Jesús tenía un sentido de propósito, que Jesús vino porque en el plan de redención de Dios, este era un paso necesario, importante, de obediencia a Dios. El Mesías tenía que ser bautizado por Juan, pero Juan había dicho ya antes que el que viene después de él, o sea, el Mesías, era más poderoso que él, era superior a él. Y eso nos lleva al punto 2, versículos 14 y 15. La obediencia a la justicia de Dios se impuso y Juan bautizó a Jesús. Los versículos dicen así: pero Juan trató de impedírselo, diciendo, en otras palabras, Jesús, tú eres superior a mí, tú eres el Mesías, tú debes bautizarme a mí. Yo he anunciado que tú vas a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo necesito ese bautismo. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque nos conviene que cumplamos así toda justicia.
Entonces Juan se lo permitió. El versículo 14 indica que Juan quería ser consistente con su prédica. Él había anunciado que Jesús es superior a él, que Jesús bautice con Espíritu Santo y fuego, en otras palabras, con el verdadero bautismo o con aquello que el bautismo significa en realidad. Entonces Juan se negaba a bautizar a su superior, declarando más bien que Jesús debiera bautizarlo a Juan. La pregunta que quiere Mateo que nos hagamos con este diálogo entre Jesús y Juan es la siguiente: ¿cómo puede ser posible o cómo puede ser consistente que el inferior bautice al superior? Podemos poner esta pregunta en términos mucho más claros y decir, ¿cómo es posible que un ser humano, solamente humano, bautice a aquel que es divino y humano al mismo tiempo? ¿Por qué Jesús necesitaba el bautismo de Juan como si Jesús fuera cualquier ordinario mortal? Es la otra forma de preguntarse. Y si pensamos así, uno diría, bueno, Juan tiene razón. Él debía ser bautizado por Jesús. Y hay una manera de responder a esta pregunta. ¿Cómo el bautismo de Jesús puede encajar en el esquema general del ministerio de Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados? Uno puede hacer la pregunta mucho más punzante y decir así: ¿acaso Jesús tenía algo de qué arrepentirse? ¿Acaso Jesús tenía algún pecado que confesar para recibir el bautismo de Juan? Por eso a Juan le pareció contradictorio que Jesús viniera a ser bautizado con él. Ya pueden entender ustedes la reacción de Juan. Por eso Juan se negaba, no quería bautizar a Jesús. Entonces, aquí se ponen en evidencia los siguientes hechos. Juan el Bautista no quiso bautizar a Jesús, y al negarse a bautizarlo, está reconociendo que en realidad Jesús es superior a él. Está reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús no necesita arrepentirse, no necesita confesar pecados, por lo tanto no necesita bautizarse. Ese era el razonamiento de Juan el Bautista. Ahora, esta convicción es la que motivó a Juan el Bautista a decirle a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti. Y en realidad todos nosotros hoy necesitamos ser bautizados por Jesús. Y en efecto, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, los confiesa delante de Dios, debe ser bautizado en el nombre de Jesús. Nos enseña Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en el capítulo 3 también. Entonces, Juan sabe que Jesús no tiene pecado. Juan reconoce que Jesús es el Mesías. Hay impecabilidad en Jesús. Por lo tanto, Juan puede razonar diciendo: Jesús, no necesitas mi bautismo. Mi bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Y tú no tienes pecado, no tienes nada de qué arrepentirte. Uno puede darse cuenta que en el diálogo Jesús dice: sí, por supuesto, Juan, yo sé todo eso, yo sé quién soy. Sin embargo, permítelo ahora, porque es necesario que de esta forma cumplamos toda justicia. Lo involucra Juan. Le dice: tú y yo somos parte de un plan de Dios. Tú y yo tenemos que cumplir este paso. Este paso está
diseñado y es parte del plan de Dios, y nuestro deber es obedecer a ese plan de Dios. Esto es parte de la humillación de Cristo. En la teología cristiana se habla de los estados en la vida de Cristo. El estado de humillación involucra su nacimiento, este bautismo mismo, involucra también su padecimiento y crucifixión y su sepultura. Todos estos eventos son parte de la humillación que Cristo sufrió en nuestro lugar. Entonces, en el caso de Jesús, lo justo para Él, la justicia de que Él habla, es obedecer la voluntad del Padre. No era una cuestión de elección individual, no era una cuestión de preferencia personal. Era un deber nacional. Tanto Jesús como Juan, a ambos Dios les ha impuesto unas cosas que hacer, un plan que cumplir, unos eventos y ritos que obedecer. Entonces Jesús declara que si Dios ha decretado así, su deber es cumplir el decreto de Dios. Cumplir toda justicia significa obedecer a Dios en todos los detalles de su plan. Y Jesús estuvo dispuesto humildemente a someterse a este bautismo que Juan predicaba, que era para arrepentimiento y perdón de pecados. Bien, si Jesús no tenía pecado, entonces no tenía necesidad de bautizarse para arrepentimiento. Eso tenemos que saberlo. Pero, como al mismo tiempo Jesús pertenecía al pueblo de Israel, y el bautismo estaba siendo predicado al pueblo de Israel, y Jesús, que representa al verdadero Israel, entonces tenía como deber impuesto de parte de Dios que tenía que cumplir. En consecuencia, entonces, Jesús recibió este bautismo en virtud de que Él se identificó plenamente, solidariamente, con el pueblo pecador de Israel. Por ampliación, en ese bautismo que era para arrepentimiento y perdón de pecados, Jesús se identificó plenamente con los pecadores. Es decir, conmigo y con ustedes también. Y de este modo, entonces, el bautismo de Jesús tuvo como propósito asegurar para el pueblo de manera vicaria lo que el bautismo pretende, es decir, el perdón del pecado. Si en Cristo tenemos perdón de pecados, entre otras cosas lo tenemos porque Él se bautizó como si hubiera sido pecador, solidarizándose con nosotros vicariamente. En otras palabras, se bautizó para representarnos a nosotros los pecadores, cargando Él sobre sí el pecado que Él no tenía, pero cargando sobre sí el pecado de su pueblo, el pecado nuestro. A eso se le llama que Él se bautizó vicariamente. En ese bautismo, Jesús se solidariza con el pecador, carga sobre sí el pecado. Por eso Cristo se sometió a ese bautismo de Juan. Uno puede decir, bueno, hasta ahí lo entiendo. Pero ¿qué es lo del arrepentimiento?
podemos decir que Jesús se arrepintió también vicariamente, es decir, en nuestro lugar. Si ya tomó el pecado de nosotros sobre Él, en ese bautismo es como si lo hubiera confesado ante Dios y Dios lo ha declarado perdonado. Por eso es que los creyentes en Cristo Jesús, una vez que creen en Él, reciben el bautismo para simbolizar públicamente que su pecado ha sido lavado y perdonado y dejado atrás, y que entonces luego del bautismo es como si resucitara como una nueva criatura, una nueva persona, libre del pecado, libre en el sentido de que el pecado no manda más, no ejerce poder supremo sobre el ser humano. Entonces, Jesús ciertamente cargó el pecado de su pueblo vicariamente, es decir, en lugar del pueblo, y recibió el perdón también vicariamente para su pueblo. Y esta es la explicación teológica que nos ha enseñado el apóstol Juan mismo, al decir 2 veces, al ver a Jesús venir, Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese bautismo, Cristo quita el pecado de todo aquel que en Él cree y que también recibe el bautismo en el nombre de Jesús, como dijo Pedro. Cuando Pedro predicó el primer sermón, había una gran multitud. Y entonces él les explicó quién fue Cristo, para qué vino, para qué resucitó, dónde está Cristo hoy. Y la gente se conmovió y le preguntaron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y él le dijo: arrepiéntase cada uno de sus pecados y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el Espíritu Santo. Jesús quita el pecado del penitente, es decir, del que lo confiesa, del que es miembro de su pueblo, y lo carga sobre sí mismo, recibiendo también sobre sí la maldición que merece el pecado y dejando limpio al pecador, y todo de manera vicaria, es decir, en representación de o en lugar del pecador. Y por eso ya el Antiguo Testamento, cuando hablaba del Mesías, del siervo sufriente, decía que Él llevó sobre sus hombros todas nuestras enfermedades. Se puede traducir también como todas nuestras debilidades. Y también nos dice que Él dio su vida en rescate por muchos y que derramó su sangre para el perdón de los pecados, como dice Mateo 26, cuando Cristo celebra la última cena. Entonces ahora sabemos que el Señor Jesucristo, en ese bautismo, se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Y en ese bautismo, vicariamente o en nuestro lugar, Él cargó con ese pecado nuestro. Por eso es que hoy podemos tener perdón en Cristo. Finalmente, en los versículos 16 y 17, nos dicen así: tan pronto como fue bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía. Quisiera que escuchen bien los verbos aquí, la forma que tienen los verbos. Dice, salió inmediatamente. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendía como una paloma y venía sobre él.
Y he aquí se oyó una voz en los cielos que decía, noten, decía, no dice dijo, decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Les he pedido que noten los verbos porque en nuestro idioma, y mucho más en el idioma del Nuevo Testamento, la forma que los verbos tienen es muy importante porque comunican cosas precisas. Nosotros no siempre respetamos en nuestro hablar común la forma de los verbos, ¿verdad? Para nosotros salió o salía es lo mismo. Vino o venía es lo mismo. Ambos son pasados, decimos, ¿no? Pero en la gramática eso no funciona así, no son lo mismo. Bien, voy a explicar quizás eso con detalle antes de entrar a la explicación total de esos dos versículos, donde Dios proclamó a Jesús como el Hijo de su amor, o su Hijo amado. Cuando se usa la forma imperfecta de un verbo, por ejemplo, cuando decimos salió, es el pasado simple, ¿verdad? Pero cuando decimos salía, el verbo está en forma pasada, pero imperfecta. Y eso indica que la acción, mientras yo hablo, todavía no ha terminado. Y que la acción es continua. Eso es muy importante entender. Entonces, aquí cuando dice que descendía, no significa que descendió de una vez, sino que veía como que bajaba así, ¿no? Descendía. La acción es continua. Y no había terminado cuando habla el orador. Es importante esa diferencia. Entonces, significa que como que el Espíritu de Dios, que había tomado forma de paloma, iba bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Eso diríamos en castellano común. Pero luego cuando dice que el Señor Jesús inmediatamente salió del agua, salió es pasado simple. Cuando el profeta está hablando aquí, Jesús ya estaba afuera. Una sola acción en el pasado. O sea, importante darnos cuenta de esta dinámica. Entonces, fue así. Juan bautizó a Jesús. Como Jesús realmente no tenía que arrepentirse de pecado, no necesitaba estar en el agua un largo tiempo. Fue bautizado, tan pronto como termina el bautismo, inmediatamente Jesús está fuera del agua. Eso es la dinámica que pasa aquí. Y salió del agua estando en tierra ya. El Espíritu de Dios en forma de paloma, como que suavemente iba descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta posarse sobre Jesús. Bien, salió del agua. No voy a hablar tanto sobre esta parte. Algunos toman este término salió del agua para decir lo siguiente: si dice que salió, significa que estuvo dentro. Por lo tanto, dicen, Jesús fue bautizado por inmersión, ha estado hundido, enterrado en el agua, y por eso dice salió. Bueno, esa es una explicación no correcta, porque el término salió también se usa en otras formas. Por ejemplo, dice Jesús salió para ir a tal lugar. No significa que Jesús estuvo enterrado en algún lugar. O sea, no tiene nada que ver con la inmersión. En este pasaje no se habla de la manera en que fue bautizado Jesús. No nos dice si fue bautizado tomando agua del río y derramándola sobre su cabeza, o que cogieron un jarro y derramaron agua sobre la cabeza de Jesús, o que lo hundieron en Jesús. Nada de eso importa este texto. O sea, este texto no está diseñado para hablar de la forma del bautismo, por si acaso. Bien, aclarado esas cosas, aquí debemos notar que el énfasis de Mateo está en los hechos milagrosos, hechos reveladores que ocurren
luego que Jesús fue bautizado. Ese es el énfasis de Juan. Por lo tanto, no se menciona nada sobre el modo del bautismo, sino más bien se hace énfasis en los actos reveladores. Por ejemplo, el cielo se abrió. Eso es lo que importa al mensaje de Mateo aquí. Jesús fue bautizado y el cielo se abrió. Imagínense que nos pusiéramos a gastar media hora a explicar el modo del bautismo, dejando de lado el hecho milagroso que los cielos se abrieron al público. Y el segundo hecho milagroso, que Dios habló desde el cielo. Se oyó una voz que decía, otra vez el verbo decía, como que habló una y otra vez. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Estos son los hechos milagrosos, trascendentes, importantes que Mateo quiere que su pueblo entienda. Los tres hechos son entonces: los cielos se abrieron. Juan vio que el Espíritu de Dios descendía y venía sobre Jesús. Y en tercer lugar, se oyó la voz del Padre de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en él me he complacido. Veamos primero este hecho portentoso. Los cielos se abrieron. Imagínense si eso sucedía el día de hoy cuando uno está siendo bautizado. Sería una experiencia inolvidable, ¿verdad? Los cielos se abrieron. Según la Biblia, cuando los cielos se abren, indica el preludio a una revelación divina importante en la historia de la redención, y anuncia también el descenso visible del Espíritu de Dios. Es como si Juan dijera, y como si Mateo nos quiere dar a entender: Iglesia de Cristo, aquí está el Hijo de Dios, los cielos se abren, el Padre habla y el Espíritu Santo descendía. La Trinidad completa, la Santísima Trinidad, está en acción en este bautismo de Jesús. En Ezequiel capítulo 1, cuando él estaba junto a un río en Babilonia, él también vio que el cielo se abrió y recibió una visión de Dios y escuchó una voz que lo designó como profeta. Y Dios abrió el cielo y le dio el espíritu de profecía a Ezequiel. Cuando el cielo se abre es porque el Espíritu de Dios va a venir y va a designar a alguien, en este caso Ezequiel, como profeta de Dios. En Isaías 63, el profeta pide a Dios que rasgue, que abra los cielos y que descienda para redimir a su pueblo. Entonces, el acto de abrir los cielos anuncia dos cosas. En primer lugar, anuncia que Dios va a hablar y va a designar a alguien y que va a dar el Espíritu para que ese alguien haga la obra de Dios. Y en segundo lugar, significa que Dios se va a manifestar públicamente. En el Nuevo Testamento hay varias veces donde los cielos se abren. Esta de Mateo 3 es una, pero hay otra. Recuerden ustedes a Esteban. Lo habían rodeado los fariseos y escribas y todos los que estaban en contra de Jesús. Él predicó un largo mensaje acusando a los judíos de haber matado al autor de la vida, a Jesús. Y comenzaron a apedrearlo hasta la muerte. Fue el primer héroe del cristianismo. Pero antes de morir, él dijo: he aquí
veo los cielos abiertos y los ángeles de Dios que descienden del cielo. Y también otra vez los cielos se abren cuando, recuerden ustedes, en el monte de la transfiguración, Jesús resplandeció, los cielos se abrieron y Dios dio el mismo mensaje: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. En Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 19 también se habla que abrió los cielos a los ojos del apóstol Juan para mostrarle ¿qué? Para mostrarle la gloriosa presencia de Jesucristo caminando por en medio de su iglesia para protegerla. Entonces, esta milagrosa apertura de los cielos anuncia que Dios va a comunicar revelación. En este caso, Dios comunicó que Jesús, el Mesías, es el propio Hijo de Dios que todos esperaban para la liberación de su pueblo. Pero en este caso específico, para ser libertados del poder del pecado sobre el ser humano. Y lo declara entonces a Jesús como su Mesías, como su Hijo. Y en segundo lugar nos dice que el Espíritu Santo descendía y venía sobre Jesús. Ya he explicado lo que significan esos verbos. No es que el Espíritu Santo vino como un rayo, ¿no? Sino iba viniendo poco a poco y venía y se posó sobre Jesús. La venida del Espíritu de Dios nos hace recordar profecías mesiánicas muy conocidas de la Biblia, especialmente de Isaías. Isaías ya decía que Dios pondrá su espíritu sobre su siervo escogido. Es el pasaje que hemos leído en Isaías 42 esta mañana. Ahí dice: pondré mi espíritu sobre mi siervo. Ya de plano, los judíos que esperaban al Mesías sabían que sobre quien estaba el Espíritu, ese era un enviado de Dios. Jesús es el enviado de Dios. Y Mateo también atribuye, recuerden ustedes, el nacimiento, la concepción milagrosa, virginal de Jesucristo, la atribuye al Espíritu de Dios. Le dice el ángel a María: el Espíritu Santo te cubrirá y quedarás embarazada. De manera que lo que hay en tu vientre del Espíritu Santo es. O sea, no es que a Jesús le faltaba el Espíritu Santo. Su propio origen, la propia concepción se atribuye al Espíritu Santo de Dios, lo cual indica que Jesús siempre tuvo el Espíritu Santo, pero luego de ser bautizado, el Espíritu Santo descendía y venía sobre él para indicar que Dios estaba designando a Jesús como el Mesías y públicamente equipándolo con el poder necesario para cumplir tan profunda, grande, sacrificada e inmensa misión. Jesús iba finalmente a morir en la cruz por nuestra culpa, para que nuestra culpa sea quitada. Y para esa misión necesitaba del Espíritu Santo de Dios. Necesitaba también el Espíritu Santo para fortalecer su propia humanidad, porque Jesús no solamente era Dios, también fue ser humano. También sintió hambre, sintió dolor. Y ¿saben qué? No solamente eso. Escuchen esto. Sintió angustia hasta la muerte.
Y el término angustia es escogido a propósito. No se trata de cualquier penita porque, digamos, se fue mi hijito de viaje. No. Esa es angustia que siente alguien cuando ve la muerte a su costado. O cuando un ser querido muere. Es angustia que desespera. Es angustia que hiere el alma. Y la Biblia lo describe en términos fuertes. Dice que Jesús en esa angustia, antes de la cruz, sudaba grandes gotas como de sangre. Y aquí, en este momento, el Padre equipa a Jesús, empodera a Jesús para cumplir con fidelidad y a cabalidad esa misión. Mateo nos dice que Juan vio aquel Espíritu Santo en forma de paloma. Esta es la única vez en la Biblia que se menciona que el Espíritu Santo tomó una forma visible, en este caso como de paloma. Y esto nos hace recordar a otros pasajes de la Biblia que hablan del Espíritu Santo en esa manera, parecida. Por ejemplo, cuando leemos Génesis 1:2, dice, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Algunas versiones dicen se movía, pero la idea de ese término era como el ave que viene y desciende sobre sus polluelos para protegerlos y no asienta, pero está ahí, ¿no? Ustedes han visto seguramente cuando el águila o el gavilán quiere cazar presa, ven ustedes que baja a veces de picada y luego se detiene y como que se detiene en el aire, ¿no? Esa es la idea. Y en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, era el Espíritu de Dios protegiendo la creación. Y en todo el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo es un protector de la creación, a tal punto que incluso protege la hierba verde y todo este equilibrio ecosistémico de la creación es protegido por el Espíritu de Dios. También nos recuerda a aquella paloma que envió Noé desde el arca para ir volando sobre las aguas caóticas del diluvio. No sé si se acuerdan ustedes. Y fue la paloma la que trajo la rama de olivo que implicó las buenas nuevas que el diluvio había concluido y el ser humano podría ser liberado del arca para poblar nuevamente la tierra. Quizás aquí hay una alusión tipológica indicando que ahora con la presencia del Mesías, Dios estaba inaugurando la nueva creación. Eso puede explicar por qué cuando la Biblia dice, si alguno de ustedes está unido a Cristo, nueva creación es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la explicación del descenso del Espíritu de Dios sobre Jesús. Y finalmente, el tercer evento milagroso es que se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, o este es el Hijo de mi amor, en quien me he complacido. Cuando Mateo dice que se oyó una voz de los cielos, no dice directamente Dios el Padre habló, pero la implicación es clara. ¿Por qué? Porque si alguien habla diciendo, este es mi Hijo, ¿quién es ese alguien? Es un padre, ¿verdad? Entonces es clarísimo. Quien habla aquí es Dios el Padre. Y Él, como Padre, públicamente declaró que Jesús es el Hijo amado de Dios y que Él está complacido en su obediencia perfecta, que además revela, siendo Hijo amado, revela una relación especial entre Jesús
y Dios el Padre. Y Jesús habló de esa relación varias veces, diciendo: yo y el Padre uno somos. Y unas horas antes de ir a la cruz, en Juan 17, Jesús oró diciendo: Padre. Es decir, Dios declara que Jesús no es simplemente el Mesías en general, sino que el Mesías es su propio Hijo, para que el mundo entienda que allí se inicia la carrera pública de Jesús como aquel Hijo que Dios entrega para que mediante su sacrificio su pueblo alcance redención. Esto nos hace recordar varios pasajes del Antiguo Testamento. Nos hace recordar en especial ese pasaje de Génesis 22, donde Abraham es llamado por Dios. Le dice a Abraham: toma ahora a Isaac, a tu único hijo, al hijo a quien amas, llévalo a un monte que yo te mostraré, y ahí lo vas a ofrecer en holocausto. Es decir, lo vas a degollar y lo vas a quemar completamente como sacrificio para mí. Y si usted hubiera sido Abraham, quizás podría no solamente entender, pero sentir el sentimiento de Abraham. Ahí tienen ustedes a un padre con un único hijo que lo tuvo en su ancianidad y lo quería con tan profundo amor. Y Dios le dice: tu único hijo a quien amas, a tu hijo amado, me lo tienes que entregar. Y sin entrar en los detalles de Génesis 22, si ustedes lo leen cuidadosamente, Abraham no protestó nada. Al siguiente día se levantó temprano, ensilló su burrito, 2 siervos pidió que lo acompañaran y se fue 3 días de camino. 3 días pensando: tengo que matar a mi hijo para ofrecerlo a Dios. Pero ese pasaje nos enseña que el Dios que le pide algo difícil a sus hijos es el mismo Dios que les ayuda a cumplir ese algo difícil. Porque cuando Abraham tomó el cuchillo para degollar a Isaac, la mano de Dios detuvo la mano de Abraham. Y Dios lo dio por sacrificado, sin que Isaac muriera. Pero la enseñanza quedó clara. Como de Isaac viene todo Israel, y todos nosotros también, la enseñanza era clara. Isaac debió haber muerto, pero la mano de Dios intervino y lo libró de la muerte, pero ya le pertenece completamente a Dios. Así Israel pertenece a Dios, la iglesia de Cristo pertenece a Dios, porque alguien fue sacrificado en lugar de ese pueblo y de esa iglesia. Y así como Isaac, como hijo único, fue en la práctica sacrificado, aquí también Dios entregó a su Hijo único amado y lo dio en sacrificio por nosotros. Isaías 42:1 anunciaba del siervo de Dios, del Mesías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Son palabras parecidas a las que dijo en el bautismo de Jesús. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, en ambos textos, tanto en el texto de Génesis 22 como el texto de Isaías 42,
Se habla de un hijo amado que debería ser dado en sacrificio para traer justificación a las naciones. Aquí la palabra justicia no tiene que ver con lo que nosotros llamamos justicia. Aquí la palabra justicia tiene que ver con que la justificación, es decir, para que Dios declare que un pueblo es justo o que una persona es justa, la única manera de declarar justa a una persona de parte de Dios es que esa persona esté unida a Cristo, porque Cristo fue el único ser sin pecado y sin embargo sacrificado para aplacar la justicia de Dios que había sido ofendida por el pecado del ser humano. Entonces, podemos decir que, dado el sacrificio de Jesús, Él trajo rectitud a las naciones. Pero es en Isaías donde la revelación se hace más clara, en el sentido de que este Hijo amado es el siervo de Dios en quien Dios tiene complacencia. Y ahora en Mateo 3:17, el Padre proclama públicamente a Jesús como el Hijo amado, como el siervo fiel de perfecta obediencia en quien Dios se complace. Y el mensaje es claro: Dios se complace cada vez que usted, por estar unido a Cristo, obedece fielmente a Dios. La enseñanza que Mateo transmite a la iglesia de Cristo con este pasaje del bautismo de Jesús puede resumirse de la siguiente manera. La iglesia de Cristo tiene la inmensa bendición de que Jesús como siervo de Jehová, que Jesús como Mesías, como el Hijo del amor de Dios, es nuestro Redentor. Ese es un inmenso privilegio. Es decir, si Dios el Padre ha dicho a todos los oyentes presentes en el bautismo de Jesús, y mediante ellos nos dice a todos los oyentes presentes hoy también, nos dice: Jesús, que acaba de ser bautizado por Juan, es el propio Hijo amado en quien Dios se deleita. Entonces Dios no nos deja ninguna excusa para seguir ignorando que los creyentes estamos unidos en el Hijo amado de Dios. Voy a aclarar bien esto. Si usted es cristiano, si usted ya es creyente en Cristo Jesús, tiene que hacer suya esta realidad. En Cristo, Dios realmente lo ama a usted. Porque si Él es su Hijo amado y Él ha llevado los pecados nuestros sobre sí, y Él ha obtenido el perdón y la limpieza total en nuestro lugar, si su sangre nos ha limpiado, entonces nosotros somos iglesia de Dios. Y esto es lo que dice Pablo en Hechos 20:28. Dice: mirad por vosotros mismos, le dice a los ancianos y presbíteros de la iglesia, y por vosotros, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear a la iglesia que Él ganó por su propia sangre. Pero no dice el Nuevo Testamento que Dios el Padre fue crucificado, ¿verdad? Pero ese texto dice: Dios ganó a la iglesia por su propia sangre, la compró por su propia sangre. ¿Cómo puede decir Dios el Padre eso? Por esta razón: si Cristo es su Hijo amado, el Hijo de su amor, y Cristo derramó su sangre por voluntad de Dios, es como si Dios mismo hubiese derramado su sangre por nosotros. O sea, eso tiene tremenda importancia espiritual, emocional para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el conjunto de personas que, habiendo sido pecadores terribles, ahora somos lavados por la sangre del Hijo amado de Dios. Y quizás vale la pena que escuchemos bien esto.
Mateo no quiere que esto quede como una revelación para ser meramente entendida o comprendida. Es decir, no es que solo debemos saber que Dios nos ama en general, o en forma declarativa o abstracta. El resto del Nuevo Testamento enseña que Dios el Padre nos empodera a cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice Colosenses 1, versículo 12 hasta el 14. Dios nos empodera para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escuchen el término amado Hijo otra vez. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Pablo afirma una vez más, con esa profunda convicción de redimido. Hablando de la salvación y la redención, Pablo dice así, está en Efesios 2, 4 al 7, dice así Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, noten ustedes, no es un amor general, abstracto, no es un amor lejano, por el gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos y amigos que escuchan esta mañana el Evangelio de Cristo, a través de Mateo 3, 13 al 17 que acabamos de leer y explicar, si aún usted no siente ni goza la salvación y redención que Cristo da, entonces es tiempo de poner su fe en Él, porque en su gran amor Dios lo entregó a Él para que por su muerte sacrificial nosotros tengamos vida eterna. Ponga su fe en el hecho de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho por usted, en su lugar, vicariamente. Y así podrá usted tener las abundantes riquezas de la gracia y bondad que Dios nos promete en Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por hablarnos tan claramente a través del bautismo de Jesús. Gracias porque Él es el Hijo de su amor y en Él usted nos ama con gran amor. Y por el sacrificio de su Hijo amado, nos ha limpiado del pecado y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, al reino de Cristo. Padre, le suplico que a todos nosotros aquí presentes y todos aquellos que escuchan este mensaje y creen en Jesucristo, sean también trasladados desde las tinieblas al reino del Hijo de su amor, nuestro amado Jesucristo, en cuyo nombre oramos y le suplicamos que este amor se haga verdad en la vida de cada uno de sus hijos presentes en este lugar y de todo aquel que en Él cree. Por Cristo Jesús. Amén.